Saludos, buenos días. Hoy vamos a tener un encuentro de puras preguntas y respuestas. No es una clase formal, pero hay tantas preguntas y comentarios interesantes que no quise dejarlos pasar. Luego, si vamos acumulando clases, esas preguntas se van quedando ahí. Y vale la pena tocarlas. Quiero decirles que, ante todo, un anuncio. La semana que viene todavía voy a dar clases, pero después me tomo una semana de vacaciones para otro trabajo que me pidieron. Entonces, eh, esta es la última sesión de preguntas y respuestas, por lo menos en 15 días. Quiero decirles también que el plan de estos encuentros es una hora, de 11 a 12, más 10 minutos que dedico a las preguntas. Esto lo hago así porque a la hora de editar estos encuentros, siempre hay que quitarles pedacitos. Entonces, para ajustarlo a la hora, pues le doy unos 10 minutos más. Hoy vamos a tocar los tres temas principales que hemos tratado en estos encuentros: calendario de Anáhuac, historia de Anáhuac y eh, un par de preguntas sobre Náhuatl clásico. Ahora, quisiera, antes de entrar a las preguntas, aclarar algunos conceptos que usamos con frecuencia por acá para los compañeros que han entrado nuevos y que no han recibido la clase correspondiente. Le llamamos Anáhuac en este curso a toda la cuenca cultural que hoy se llama mesoamericana. Mesoamérica, los historiadores suelen clasificarla como una extensión geográfica generalmente, y dicen que se entiende lo que hoy es México, o por lo menos la parte central de México. Algunos historiadores van un poco más allá, dicen, a ver, toda la mitad norte de Centroamérica e incluso hasta el sur de Estados Unidos. Obviamente todas esas culturas participaban de la propuesta cultural anahuaca. Sin embargo, Mesoamérica no es un concepto muy feliz. Desde el mero día que surgió, su creador, un antropólogo llamado Paul Kirchhoff, dijo: este concepto no es muy justo, no es muy correcto, todavía no está bien definido. Sin embargo, ya ustedes saben cómo es la academia. La academia, con tal de no usar una palabra de origen anahuac, usa cualquiera que se cree, cualquiera que se invente. Así que le pusieron al país y a la cultura Mesoamérica, cuando las fuentes dicen con claridad que se llamaba Anahuac. Mesoamérica no se sabe bien si es una extensión cultural únicamente, o si es una extensión geográfica, o si es una extensión histórica, o si es una mezcla de todo eso, o si es algo más. En el caso de Anáhuac sí sabemos lo que era. Anáhuac es aquella extensión, tanto física como espiritual, aquel espacio en que se desarrolla la Toltecayo. Toltecayo es el nombre que le dieron los pueblos de habla náhuatl al producto cultural global de los anahuacas. Los demás pueblos le llamaron toltecas, los mayas y otros con palabras similares, de la raíz tol, que quiere decir cultura. Así que la cultura de los anahuacas era la toltecayo. Esa terminación yotl equivale a lo que en español significa el sufijo da. Ahora bien, desde los años 40, bueno, en los años 40 se estaba descubriendo la acrópolis de la ciudad de Tula, que tiene unos edificios muy impresionantes, sobre todo esas esculturas llamadas los Atlantes, que quiero decirles, no se llaman Atlantes porque tengan que ver con la Atlántida. Se llaman Atlantes porque Atlante es un nombre técnico de la arquitectura, que significa una columna, algo que soporta. Y esa era la función de esos gigantes de piedra. Pues bien, desde los años 40 se empezaron a hacer esos hallazgos y los antropólogos estaban encandilados, igual que los arqueólogos y los historiadores, porque decían: uff, parece que esto fue una ciudad gigantesca. Pero a medida que se iba excavando se vio que no era muy grande, que simplemente era esa zona de allí de la Acrópolis de Tula, la colina de Palpa. Entonces, pues como que pasó el boom de Tula, pero ya para entonces se había definido en antropología que Tolteca es lo relativo a la ciudad de Tula. Esta es una definición que no tiene nada que ver con las fuentes. Esto es una definición caprichosa de los historiadores modernos. Restringieron lo tolteca, que es lo grande, lo genérico, a una simple ciudad. Claro, cuando haces una restricción de este tipo, cuando reduces
el fenómeno que estás estudiando resulta más cómodo de estudiar. El resultado es una caricatura. Hoy, si tú buscas incluso en Internet, en Wikipedia, que se supone que es para informar, te dice con claridad. ¿Sí? Protesta a los moradores de la ciudad de Tula, sin la menor verificación de la fuente y sin hacerse una pregunta elemental. ¿Por qué los anahuacas no se habrán dado un nombre cultural genérico si todos los demás pueblos lo tienen? Ahí tú tienes a la cuenca cristiana. ¿Cómo se llaman los que viven ahí? Se llaman cristianos. Independiente que sean franceses, españoles, ingleses, se llaman cristianos. Tienes a la cuenca islámica, todos se llaman musulmanes. Tienes a la cuenca cultural de la tierra. Todos estos pueblos se aplica un nombre genérico, además de sus nombres particulares como nación. ¿Por qué en Anáhuac faltaría eso? ¿No será que es un prejuicio? ¿Qué dicen realmente las fuentes de Anáhuac? Cuando abrimos los códices, cuando abrimos las crónicas, te dice con total claridad. Tolteca es lo relativo a todos los anahuacas, Tolteca es la cultura, Tolteca es un grado de pertenencia cultural. Y ya si rascamos un poco más, vemos que la ciudad de Tula realmente no se llamaba Tula antiguamente, se llamaba Chicocotitla, que quiere decir avispé, o donde abundan las avispas. Tula es la españolización del título Tolan, así que se llamaba Tolan Chicocotitla, pero no solo Chicocotitla se llamaba Tula, también Tenochtitlan se llamaba Tula, Tolan Tenochtitlan, Tolan Teotihuacan, Tolan Chololan, Tolan Chololan es Cholula, hasta Tolan Chichen Itza, Tolan Chal. Ese título de Tula se le aplica a muchas ciudades en las fuentes. Por lo tanto, lo que hicieron los académicos para restringirlo a Tula fue hacer alarde de ignorancia. Y lo que hacen algunas personas a mantener ese capricho en la actualidad es hacer alarde de ignorancia. Como nosotros no estamos sujetos a ninguna academia, podemos decir las cosas como son, no tenemos ningún problema en hablar de la Toltecayot o Toltequidad como el producto cultural global de los anahuacas y de hablar de Anáhuac como toda la cuenca cultural mesoamericana y un poco más de acá. Ahora bien, entramos en materia. La primera pregunta es de Federico Ernesto Olivera, quien dice, ¿el ciclo de 26.000 años influye en el clima de la Tierra? Ya te respondí parcialmente esto. Te dije que sí hay una influencia, no tanto del ciclo, el ciclo es un resultado. Lo que influye sobre el clima de la Tierra es la forma como se mueve la Tierra, tanto al rotar sobre sí misma como al trasladarse en torno al Sol. La traslación en torno al Sol puede ser más circular o más oblicua, más alargada. Y por otro lado, la Tierra tiene un eje, está medio tumbadita, su eje de rotación, y ese eje a su vez, por supuesto, según cómo se dispongan estos elementos, la Tierra va a recibir más o menos radiación y claro que sí influye sobre el clima. Preguntas, ¿los ciclos de 13.000 años pueden entenderse como una especie de día y noche? Sí. Cualquier ciclo polar tiene una mitad femenina y una mitad masculina. Primero la masculina, que es tonal, que es positiva, y después la femenina, que es nahual o negativa. Eso hace una complementación. Esto se vale para todos los ciclos polares del calendario. Ahora, traje tu pregunta también para hacerle propaganda a la clase del lunes de historia de Anáhuac, porque me voy a dedicar específicamente al tema de la influencia del clima sobre el desarrollo de la cultura. El asunto es sorprendente. Voy a traerles a ustedes los elementos para ver si llegan a la misma conclusión que yo. He llegado a una conclusión sorprendente sobre este asunto. Creo que hay un ciclo muy claro en la historia de Anáhuac y que es un ciclo que explica muchas cosas, no solo de América, sino también del viejo. Rosita Buchó pregunta, ¿cuándo se acaba el sol de movimiento y cómo se llamará el siguiente sol? Rosa, el sol de movimiento, el Olin Donatium, se llama Nahui Olin, 4 movimientos, y es nuestro quinto sol. No hay que confundir el concepto de quinto sol con Nahui Olin o 4 movimientos. De hecho, los soles todos se llaman 4, aunque sea el primero, el segundo, el tercero, se llaman 4. Ese es su nombre en calendario. En el caso del sol actual o de la era actual que vivimos, este es su grifo. Nahui Olin o 4 movimientos. Se llama así. Para saber su extensión, nosotros tenemos que descomponerlo en partes más pequeñas y ubicar esas partes en la historia. Es decir, hacer una correlación entre las partes del quinto sol y el calendario cristiano.
Sabemos que un sol, bueno, un sol como lo hemos estudiado aquí, estudiamos el sol en un sentido astronómico. Un sol es una duración de 5.200 años, compuesta por la multiplicación o la sincronización de los ciclos de los 160 días, que es el ciclo de estación, más el ciclo, digamos, el año vago o el año civil de la Tierra, que es de 365 días, más el año real de la Tierra, que es de 365 días y cuarto, más el año aparente o sinódico de Venus, que es de 584 días. Si nosotros juntamos todo eso, necesitamos que pasen 5.200 años para que de nuevo se reinicie en el primer día del Tonapovalli, es decir, el Set Zipacte. De manera que un sol, desde el punto de vista astronómico, mide 5.200 años y es el marco del movimiento de Venus con respecto a la Tierra y al ciclo de gestación humana. Ahora, a su vez, el Sol se divide en 5 partes y esto va a pasar con todos los ciclos derivados del movimiento de Venus. Cada una de estas 5 partes mide 1.040 años. Ya ustedes saben que esos 1.040 años se forman por la diferencia que hay entre el año vago de 365 días y el año terrestre de 365.25 para redondear. Si nosotros tenemos un cuarto de día entre cada año, obviamente 52 años, eso significa 13 días. De 52 entre 4. Si tenemos una diferencia de 13 días cada 52 años, en un marco de 260 tonales, para que de nuevo un bloque de 52 años vuelva a iniciar en el mismo tonal, tenemos que acumular esa diferencia de 13 días hasta que complete 260 días. En otras palabras, 260 entre 13 da 20. Ese 20 lo multiplicamos por 52, 1.040 años. Esto se llama propiamente el ciclo de Venus o el ciclo de Quetzalcóatl. ¿Por qué? A través de la historia, si ubicamos en la historia a los principales profetas de la serpiente plumada, vamos a ver que distan aproximadamente 1.000 años o un poquito más. Por supuesto, si redondeamos esta duración, que es una aproximación, al calendario nos va a dar 1.040 años, es la unidad calendario. 1.040 años, pero los nuestros, es decir, el 1.040 es nuestra medida. Los anahuacas no medían en vigesimales. Ahora, a su vez, el ciclo de 1.040 está dividido, o acabo de decir, en 20 porciones de 52 años. Estos 52 años se llaman Hatados. Y afortunadamente los mexicas, y también algunos otros cronistas náhuatl, tuvieron la finura de describir no solo cuándo comenzaba el atado, sino cuál era su número de onda. Decía, en este año se celebró el primer atado, en este año el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando llegaron los españoles andaban por el noveno. Por lo tanto, se iba a celebrar el 10º atado hacia 1559. Pero ya no se celebró, dice el padre Sagún, porque los españoles estaban presentes. Dice él, por eso no hicieron una fiesta pública, porque nosotros estábamos en el país. Es decir, sí hicieron fiestas privadas, pero públicamente no, porque se suponía que el país ya estaba más o menos cristianizado. 1559, 10º atado. Por lo tanto, si seguimos contando en ese orden, vamos a llegar al 2079, que es el atado número 20. Bien, en el 2079 se cierra la quinta rueda del quinto sol. Por lo tanto, se cierra el quinto sol, porque ya no hay sexta rueda. Al cerrarse el quinto sol, no solo se cierra un sol, se cierra un paquete de 5 soles y reinicia. Astronómicamente hablando, se reinicia en el primer sol otra vez. El primer sol, las fuentes le llaman de diferentes maneras según el contexto. Esto es importante. Los soles, como recuerda Rosa en la piedra de los soles se representan así, como una X. Y en el centro está el quinto. Por lo tanto, no hay una secuencia lineal. Puedes empezar por donde tú quieras. Lo único que está bien ubicado es el quinto, que es el centro. Si estás hablando, digamos, de la creación del universo, empiezas por el sol de agua. Si estás hablando de tal tema astronómico, empiezas por más cuarzo y así. Esa es la razón de las series radiales. Para entender las series radiales de elementos, de ciclos,
tenemos que olvidarnos de la mentalidad cristiana. Tú sabes, Rosa, que, por ejemplo, una pregunta muy común es, ¿en qué día empieza el año Anahuac? Eso es mentalidad cristiana. Eso es seguir una secuencia lineal de pensamiento. Puesto que en el calendario cristiano hay un día inicial y un día final, queremos encontrar esa misma estructura en el calendario de Anahuac. Pero tú sabes muy bien que el calendario de Anahuac no tiene esa estructura. Tiene una estructura radial. Es decir, tiene un día central a partir del cual se despliegan los ciclos. Y podemos agarrar la veintena que quieras y decir, aquí inicia un año. Y en efecto, ahí va a iniciar un tipo de año. Nosotros tenemos algo vagamente parecido cuando comenzamos, por ejemplo, el año legal, el 1 de enero. Pero el año escolar empieza creo que por agosto, ¿no? Y el año fiscal empieza a mediados de año. Y el año astrológico lo empezamos en marzo. En fin, nosotros tenemos diferentes meses como inicio de diferentes tipos de años. Los anahuacas llevaban esto hasta el extremo. Era una cosa sistemática. Así que no podemos pensar en términos lineales al enfrentar este calendario. Tenemos que pensar en términos radiales. Y en términos radiales, lo que empieza ahora en el 2079 es un nuevo bloque completo de 5 soles. Si hacemos un análisis cosmogónico, el primer sol se debe llamar Ao, Atonati o Apantonati. Pregunta Blanca Beatriz. Dice Blanca, más bien es un buen comentario. Ya casi se cumple el ciclo de 52 fuegos en el 2039. Beatriz, supongo que tú te refieres a otro fenómeno. Les voy a poner aquí los marcos de la fecha, los plazos. Miren, quinto sol, si nos vamos a guiar por las fuentes mexicas que ubican el número de orden de los atados, el quinto sol comenzó en el 3122 antes de Cristo y se extiende hasta el 2079. Aprovecho para llamar la atención a los estudiantes de calendario maya y de asuntos mayas, porque no es casual que esta fecha se parezca tanto al inicio de la cuenta larga según las correlaciones más acertadas. De hecho, las correlaciones más acertadas no necesariamente son exactas. Este es un tema que me gustaría platicar después. Hay maneras de probar que ambas modalidades del calendario, la civil y la larga, comenzaban en el mismo día. Pero bien, este ciclo de 5200 años tiene subciclos internos. El que está mencionando Blanca Beatriz es el ciclo Seacat, 1 caña, Seacat, que le dio nombre al último profeta de Quetzalcóatl histórico, que fue el príncipe o vamos a decir, el gobernante de Tula, Seacat Topilzi Nachit Quetzalcóatl, que quiere decir nuestro Señor uno. Te lo voy a escribir completo. Seacat Topilzi Nachit Quetzalcóatl. Debo decirle que Chimalpán une Topilzi con Nazi por licencia del náhuatl y sintetiza estas dos gentes. Significa nuestro Señor, uno caña, cuarto paso de la serpiente fumada. Ese fue su título completo. Este señor vivió en Tula entre los años 947 y 999 de la era cristiana. Bien, ahora, así como acabo de explicarle a la Rosita Blanca, le acabo de explicar que en realidad el año inicia en la veintena que tú escojas para un propósito dado. Si es astronómico, si es el año del cargador, si es el año civil, si es el año ritual, cada uno empezaba en una veintena específica. Y por supuesto terminaba un día antes de esa veintena. De manera que podemos hablar de muchos tipos de años traslapados que en su conjunto formaban esa abstracción a que llamamos el año Anahuac. Ahora bien, lo mismo pasaba con los fuegos nuevos. El fuego nuevo, desde el punto de vista calendárico estricto astronómico, comenzaba en años 2 caña y terminaba en años 1 conejo. La razón para terminar en años 1 conejo son esos 13 días de diferencia que dan origen al ciclo de 1040 años. Y es que 1 conejo es la última trecena del Tonapohuaje. Por lo tanto, aquí tendría que entrar en algo que no hemos estudiado, que es el manejo de las bases A y B de tonales. Pero, en pocas palabras,
Si tú usas como punto de referencia el 1%, puedes, digamos, sincronizar el Tonapo-Wally con el año. De otro modo te van a quedar días de diferencia. Ahora bien, eso era el atado para usos civiles, pero el atado de la profecía era un poco diferente. El atado de la profecía se medía por el año Seaca, no por el 1 conejo, sino por el 1 caña. ¿Ves? Y el año 1 caña fue en 1947 y después en 1999. Es decir, Seaca Topici se incineró a sí mismo justo a cumplir los 52 años. Y con eso dio una señal muy fuerte. Dijo, yo soy el cumplidor del ciclo. Llegó al extremo de sacrificar su vida personal para dejar una señal. Yo soy quien cumple el ciclo. ¿Bien? Por lo tanto, el ciclo Seaca o el ciclo de la profecía comienza con su muerte. Si le sumamos a este año 999 la mitad del ciclo de correlación del ciclo de 2040 años, llegamos a 1519. Y la fuente dice con claridad que los anahuajas esperaban para ese año algo muy importante relacionado con el retorno de Quetzalcóatl. Pero también dicen que no esperaban el retorno de Quetzalcóatl, sino por el contrario, esperaban el comienzo de la mitad oscura de su ciclo. Lo dice así y Xochitl dice, ellos estaban angustiados porque sabían que en ese año iba a empezar un tiempo de dificultad. Y lo dice después otro cronista, un cronista de Tlaxcala. Cuando llegó ese año dijeron, no impidan que entren los españoles porque nuestro Señor los va a fulminar. En otras palabras, olvídense del cuento de que confundían a Cortés con los españoles. Eso es un cuento que elaboraron los propios españoles décadas después del suceso para poder justificar lo que pasó. Y es un cuento que repiten hoy los académicos con dos razones. Porque no estudian la fuente, no les interesa. Y porque tratan de soltar postcolonial. No nos hemos salido todavía de esa mentalidad. Y la academia recibe su salario de ese. Ahora bien, si nosotros contamos 520 años a partir del 999, llegamos a 1519. Si contamos otros 520 años a partir de ahí, llegamos a 2039. Es la fecha que menciona Blanca Beatriz. Si a este 2039 le restamos 52 años para repetir esta fórmula, vamos a entrar en el lapso de tiempo comenzado en 1987 al 2039. Eso se llama el atado Seaca o el atado del cumplimiento de la profecía de Seaca. 1987-2039. Como el tema de hoy no es profético, no quiero extenderme más ahí, pero es un tema tremendo. Dice Aramar Salcedo, con respecto al calendario, ¿qué trabajos se realizaban en Xochicalco? Aramara, hay una historia interesante con la ciudad de Xochicalco. Los relieves que hay en torno al templo principal y otros relieves que hay allá, y otros elementos. Te dice que era una ciudad observatorio. Era un observatorio astronómico. Por lo tanto, era una ciudad muy vinculada con el calendario. Esos relieves dieron a entender a los investigadores a principios del siglo XX y en el siglo XIX que se trataba de que el templo mayor había sido construido justo para conmemorar un ajuste del calendario. Después esa interpretación ya no estuvo de moda y hoy se dice que no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, por supuesto. La fachada del templo principal no solo conmemora ajustes, sino que lo dice de todas las maneras posibles. Solo hay que leer los glifos que hay ahí, donde dice claramente que estamos ajustando los tonales. Y después vienen expresados los tonales en ajuste. Quiero decirles que al leer esos tonales que hay ahí, llegamos al ajuste de 13 días de los 52 años. El asunto da para mucho más. Yo no he estudiado de manera sistemática este monumento, solo he leído las fechas que vienen ahí y noto la relación. Y también he leído los glifos que vienen en el friso, donde dice con claridad, pues, viene con claridad el concepto de tonal cuadro, que se interpreta como eclipse, pero no significa eclipse. También le daba nombre al eclipse por extensión. Tonal cuadro significa literalmente el ajuste de los tonales. Entonces, la ciudad escalendárica merece mucho más estudio. El estudio hay que hacerlo desde el punto de vista objetivo, es decir, interpretando el calendario correctamente. Si se interpreta mal el calendario, se producen hipótesis fantasiosas que ya después no pegan con los hechos,
no se justifican en los hallazgos, y entonces eso es lo que hace que los académicos de pronto digan, ah, no, pues eso ya no tiene nada que ver, es una coincidencia. Dice Kit Prem, Juan Santa Cruz en el Tahuantinsuyo, es decir, en la zona andina. Juan Santa Cruz fue un gran, digamos, cronista popular de ella. Dio aspectos de Venus como lucero del amanecer y lucero de la tarde. El lucero del amanecer se llama Chascacoyur y el lucero de la tarde Choque Quinchay. En Aymara la referencia es saco como abuelo y abuela. En Anagua había una relación de masculino y femenino para Venus. En efecto, como ya te respondí, no sé si a ti o a otro compañero, sí. El lado diurno, el lado vespertino, el lado de la mañana, el lado matutino de Venus, llamado Tlahuelcatepetl, era masculino, se consideraba masculino o tonal, mientras que el lado de la tarde, llamado Xolotl, se consideraba femenino. Xolotl es la contraparte de Seacar Topirsi cuando baja al inframundo. Ya también les expliqué que todos estos profetas aparecen en pares, masculino-femenino. Puede ser extraño para nosotros que el lado femenino sea Xolotl, sea el Nahual, porque nuestra cultura es muy machista. Pero en la cultura anahuaca, el Nahual era el dominio de los femeninos. Por eso el Nahual es lo oscuro, lo que está por dentro, lo que está por debajo, lo que no se ve, el fondo de las cosas. Y por eso es que en el mensaje público aparece generalmente el lado masculino, es decir, el profeta masculino, pero no se ve el otro lado. Algunas personas consideran que esto es un desequilibrio. No, desequilibrio fuera si la mujer estuviera asumiendo papeles del tonal, porque ahí el Nahual no estaría representado. ¿Sí? Hay un momento para el show, para la propaganda, para la enseñanza externa y otro momento para la enseñanza interna. Y ese lo asumía una sacerdotisa llamada Silhuacoatl o mujer serpiente. Pregunta Nicasio González. ¿Hay algún efecto similar a la luna que Venus genera en los humanos? Creo que ya respondí tu pregunta, pero quiero insistir en esto, por eso la traje. El efecto de la luna es incontrovertible. No solo lo he medido en mí, sino en docenas de personas, quizás cientos. En todos lados se ve, pero se ve de manera muy nítida además. No necesita siquiera saber cuál es la fase lunar para encontrar el efecto. Es decir, cuando yo lo encontré ni siquiera había tenido en cuenta la existencia de fase lunar. Solo vi que cada 29.53 días tenía determinado tipo de experiencia. Y después me dio por apuntarlos y ver que coincidía con 2 días antes de la luna llena. Bueno, es obvio, no hace falta explicaciones místicas para comprender que el universo es un tejido de relaciones, un tejido de influencias, que absolutamente todo influye y nos influye en todo sentido. Nosotros, debido a la herencia cristiana, solemos pensar que las facultades mentales y las facultades espirituales son una cosa superior a la naturaleza, está por encima, no son del dominio animal, pues no somos como animales, ¿verdad? Somos otra cosa. Bueno. Y debido a eso, los científicos que siguen vilmente esa proposición cristiana consideran que todas esas facultades mentales y espirituales no son y no deben ser objeto de estudio serio. De hecho, la mente con todas sus facultades es un producto evolutivo natural. Por supuesto que recibe influencias de la naturaleza. Entonces, yo no puedo probar que hay una influencia de Venus todavía. Pero sí encuentro unas relaciones muy interesantes entre el ciclo de Venus a largo plazo y la conducta de la sociedad. Y de esto quiero platicar el lunes. Pregunta Miguel Ángel Clacarricolot. ¿Es cierto que dependiendo dentro de los 4 diferentes años el día empieza a cierta hora? No, esto no es cierto. Esto es una hipótesis generada en los años 90. Creo que ya a fines de los 80 alguien estaba mencionando esta hipótesis. De ninguna manera el día Nahuaca se estiraba. El último día del año medía exactamente igual que el primero. No se estiraba en 6 horas. Esta idea de que el año se estira o se acorta a conveniencia es occidental, es moderna. Refleja el pensamiento cristianizado que maneja fracciones. Como ya les he dicho, el pensamiento nahuatl no maneja fracciones. No porque no podían concebir las fracciones, porque concebir una mitad, un tercio, un cuarto, una fracción, eso es demasiado sencillo. Sino porque agarraba esas fracciones y las convertía en unidades. Y después agarraba las unidades y las convertía en ciclos. Era un pensamiento muchísimo más elevado en lo que respecta al calendario que el pensamiento cristiano. Nosotros también solemos acumular las fracciones de cuarto de día adicional del año para resolverlo como un bisiesto.
cada 4 años. ¿Cómo lo hicieron los anahuacas? Bien, en la siguiente clase de calendario, voy a dejar que sean los anahuacas. ¿Ok? Así que, con perdón para quienes están hablando de que el año se estira y demás, pero las fuentes de Anáhuac, las fuentes mexicas, mayas, zapotecas, dicen con absoluta claridad que era otra cosa. Bueno, Moisés Lara García, ¿por qué suponer que el cuarto de día se reponía cada 4 años? No, 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 no. Nosotros no estamos suponiendo nada aquí. Estamos basándonos en lo que dice la fuente. Es lo que dice la fuente. ¿Ve? Por coherente o absurdo que sea, se trata de rescatar un calendario histórico. Esto es un rescate arqueológico. En otras palabras, es lo que digan las fuentes arqueológicas. Y las fuentes son exhaustivas en este punto en particular. El hecho de que la tradición mexica, no las demás tradiciones de México, las demás tradiciones comprenden, todavía tienen una cierta sensibilidad de raíz, pero la tradición neomexica ya perdió esa sensibilidad. Y por eso está dispuesta a descuartizar el último día del año, convertirlo en pedazo de un cuarto, añadírselo para hacer un ajuste al gusto y al estilo de Occidente. ¿Mm? El hecho de que la tradición neomexica haga esas cosas solo significa que no han estudiado sus fuentes. Y no las han estudiado porque realmente no hay una, digamos, la sociedad no estimula a hacer ese estudio. En las escuelas prácticamente ni te las mencionan, ni se sabe lo que es. Y ya cuando llega un grupo de danza o un grupo de interés sobre el pasado, es más fácil repetir lo que dice un abuelo. Investiga lo que dice el abuelo. Investiga, pregunta, ¿de dónde sacaste esto? O es que te lo inventaste. Y vas a ver que le llaman tradición a cualquier cosa. Se abre un libro de yoga y a eso mismo le llaman tradición. Se abre un libro de la nueva era y eso es tradición. Entonces, bueno. Sigue diciendo Moisés Lara. Si al distribuir ese tiempo, el cuarto de día, en todo el año, es de 1 minuto cada 24 horas. ¿Ok? ¿Ok? Pero así lo hacían los anahuacas. ¿Ves? Una cosa es nuestra lógica y otra cosa son los hechos históricos. Para ti es como decir 1 minuto cada 24 horas, pero para seres que medían el paso del tiempo por la sombra o por elementos mucho menos confiables, con menos ajuste que 1 minuto, pues eso hubiera sido imposible. Nosotros que hoy medimos el tiempo con relojes bastante precisos, no nos atrevemos a modificar la longitud del día en 1 minuto. Si lo hiciéramos no necesitaríamos bisiestos ni necesitaríamos horario de verano ni nada de eso. ¿Ven? Pero todavía no nos atrevemos. En otras palabras, ninguna cultura de la Tierra llegó al extremo de resolver en el acto las irregularidades. Y en el caso de los anahuacas, no solo lo hicieron, sino que intentaban por todos los medios no hacerlo. ¿Por qué? Porque la acumulación de diferencias era el mecanismo que permitía sacar ciclos superiores. Te voy a poner muy brevemente un ejemplo. Si contamos veintenas a través del año, nos van a sobrar 5 días. ¿Por qué no dividieron esos 5 días y no fueron intercalando cada 2 o 3 veintenas? ¿Por qué? Porque su pensamiento era unificar las diferencias para crear ciclos. Ahora vamos a las preguntas sobre náhuatl. Dice Miguel Ángel Pérez Santander. Hay escuelas de magia donde los sonidos son frecuencias más allá del significado semántico. Hablan del símbolo de cada letra. En efecto, hay escuelas que dicen que los sonidos tienen importancia más allá de su significado. Sí, tienen importancia más allá de su significado. ¿Es esto cierto? Así que lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos una escuela de estas de magia, cábala, tantas cosas que hay, es preguntar, ¿es cierto lo que están diciendo? Pruébame. Pruébame que un sonido significa más allá de su significado. Porque cuando decimos el sonido tiene valor, tiene importancia, ya lo estamos atribuyendo un significado. Si decimos que el sonido en sí mismo lo tiene más allá de su significado, empieza a ver ya aquí un contrasentido. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué pensaría un insecto? Imagínate insectos inteligentes que no tienen una lógica como nosotros, sino un sistema externo, articulado, que les permitiría hacer chasquidos y silbidos, pero no los sonidos que nosotros hacemos. ¿Qué pensaría un pulpo? Pues sabido poco hablaría un pulpo si le diera por hablar y probablemente habla. ¿Qué pensaría un ser extraterrestre? ¿Qué sonidos haría? Imagínate un animal que tenga eh, capacidad de escuchar infrasonidos o sonidos sumamente elevados que nosotros no escuchamos. ¿Qué piensa, por ejemplo, un elefante que escucha sonidos que nosotros no escuchamos? ¿Qué piensa de esto? En otras palabras,
El simio humano tiene un rango de audición. Y por supuesto, el simio humano trata de decir que ese rango de audición suya, casualmente, es importante a escala universal, porque el simio humano se coloca en el centro. Yo llevo mucho tiempo investigando este asunto y nunca he encontrado una prueba de que el sonido tenga valor más allá de su significado. Ahora, una vez que te dice que un mantra tiene valor, te están sugestionando. Y no te están sugestionando con puro sonido, te están sugestionando con significados. Y si tú aceptas la sugestión, por supuesto empiezas a encontrar corroboraciones para donde quiera que mires. Repites el mantra y se te quita todo regalo. ¿Ves? La primera vez es la sugestión. ¿Me quieres decir algo? ¿Ah? La primera vez por la sugestión del maestro, la segunda vez ya porque tú mismo te estás autosugestionando. En otras palabras, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la sugestión. Nuestras facultades mentales no, por lo general, no están suficientemente afinadas como para discriminar los objetivos de los subjetivos. En eso estamos, en eso consiste el trabajo toltecayo, en eso consiste el trabajo del Nahuatl, en aprender a usar objetivamente la herramienta de la mente. Cuando usas la mente de manera inflexible, cuando llega a la razón inflexible, empiezas a ver el mundo de otro modo. Empiezas a ver que la razón es solo un producto evolutivo natural, no es mágica. No te lo dio ningún dios. Por lo tanto, caer de rodillas frente a la razón es una estupidez. ¿Ves? Empiezas a ampliar el mundo en muchas dimensiones. Ahora, menciona Miguel Ángel que hay tradiciones que hablan del símbolo de cada letra. Los anahuacas no usaban letras, por lo tanto se perdieron la tradición del símbolo de la letra. Usaban unas cosas llamadas logogramas que se acompañaban con signos para sílabas. Por lo tanto, los cabalistas hebreos se perdieron la tradición del logograma y de las sílabas. ¿Ves? Te pongo ejemplos claros. Búscame cualquier sonido reputado por mágico en una cultura, cualquiera. Y te puedo probar que en otra cultura, quizás hasta vecina, no significa nada. Por lo tanto, no es parte de la experiencia humana como un todo, sino parte de la experiencia de una cultura. Y no tiene sentido aplicar la experiencia de una cultura a todos los seres humanos. Te pongo el ejemplo de el nombre auténtico de Dios, que si es Yahvé, que Jehová no es, por supuesto, el nombre auténtico del Dios de los hebreos, quiero decir. Yahvé. Que los mismos hebreos dicen, no, ese es solo un sonido para el público, hay otro sonido. A ver, si estudiamos lingüística, sabemos cómo surgió ese sonido y sabemos exactamente cómo se ha pronunciado a través de la historia. En otras palabras, un lingüista tiene muchas más herramientas para tratar con sonidos mágicos que un cultor de los sonidos mágicos. ¿Ves? Nada sustituye el conocimiento. Bueno, Rosales Huecuecha María Fernanda, no sé si son la misma persona, sí, probablemente sí, dice, ¿qué significan estas palabras? Ipalnemuane, Ipalnemuani, Ipalnemuani y Tokenahuaque Moyoloyani. Bueno, María Fernanda, Ipalnemuani, Moyo, Poyani, Tokenahuaque y otros nombres, vamos a estudiar en la siguiente clase de Nahuatl Classic. Estos nombres que tú mencionas corresponden a un conjunto de títulos abstractos de Tezcatlipoca. Quiero decirte que estos nombres, aunque el pueblo los conocía, en realidad no recibían culto. Son términos por el estilo de dialéctica. Cuando nosotros hablamos de dialéctica, pues nadie le da culto ni le da flores a la dialéctica, ¿no? Es un concepto filosófico que usamos para entender algo más. O por el estilo de, por ejemplo, el término atlachinol, agua quemada. Así, hay muchos términos anahuacas que son filosóficos. Hay que distinguirlos de las deidades que realmente adoraba la gente. La gente en Anahuac, como cualquier otra cultura de la tierra, como en la actualidad, iba y le llevaba flores. Si hoy vemos a los mexicas llevándole flores a Coatlicue, imagínate que no hacían en aquella época, ¿no? Luego, el pueblo tiene la misma necesidad, el mismo sentido de devoción de toda la época, de todas las culturas, pero también hay sacerdotes, filósofos, investigadores que necesitan vocabularios un poco más refinados para describir la realidad, y así surgen estos nombres que estudiaremos, te repito, el próximo miércoles. ¿Alguna cuestión? Sí, por favor, sí. Manuel Sádraba pregunta, escuché a un investigador decir que los pueblos llamados chichimecas no tenían la Toltecayot como forma de vida. ¿Es cierto eso?
Manuel, el hecho de que pueblos como los mexicas y otros, incluso los mismos moradores de Tula, se declararan a sí mismos chichimecas. Por ejemplo, los moradores de Tula se llamaban chichimeca toltecas, toltecas chichimecas. Los mexicas también se llamaban toltecas chichimecas. Indica que hay una diferencia entre tolteca y chichimeca. Pero esta diferencia no es peyorativa. Si chichimeca no era una condición inferior, porque no lo hubieran usado como título de un pueblo. De hecho, llamarle chichimeca a una persona era un rango. Los generales recibían el apodo de chichimeca. No importa la nación a la que perteneciera. Un general era un chichimeca, una persona valiente. Chichimeca en realidad para los antiguos describía un modo de vida vinculado al nomadismo, aunque no todos eran nómades, los había también asentados por ciudades y todo, vinculado a una serie de características que no eran, digamos, las típicas de la cultura toltecayo que se desarrolló a partir de Olmecas Teotihuacán, aquí en Aragua. Y por lo tanto hacían esta distinción. El concepto de Olmeca, de tolteca chichimeca significa chichimecas en transición a los toltecas o chichimecas en asimilación de las principales instituciones toltecas. En la época de los mexicas, la toltequidad se marcaba por la lengua clásica. Por eso los mexicas lo primero que hicieron al llegar al territorio fue buscarse una profesora de náhuatl y aprender la lengua para poderse integrar. Quiero decirles que la lengua náhuatl no es la lengua original de los mexicas. Ahora bien, digamos que podemos encontrar una analogía en la cultura cristiana. Una cosa es el cristianismo que se desarrolló en Roma, o en Egipto, o en Palestina, que era un cristianismo institucional y basado en grandes templos, mucho dinero, en fin, hasta los gobiernos estaban metidos en eso. Y otra cosa es el cristianismo que se desarrolló en lo que hoy es Francia y Alemania, el cristianismo de los bárbaros. ¿Ves? Ellos aceptaban lo principal de las creencias y lo principal de los valores del cristianismo, pero no tenían los elementos de la civilidad. Así que los términos tolteca chichimeca se refieren más bien al grado de civilidad, no al acto de pertenecer a un cuerpo doctrinal. Sí, los chichimecas eran toltecas, desde el punto de vista de su fe. ¿Otra pregunta? Sí, hay muchas. Bueno, pero yo prefiero terminar las que tenía que son anteriores. Claudia Rodríguez, ¿cómo se llama esa cultura que antecede a la olmeca? ¿Tiene algún nombre? Yo le llamo Tlapal y me baso en el hecho que las fuentes dicen que los abuelos fundadores vivían en la ciudad de Tlapala. Bueno, lo españolizo como Tlapal. Tlapaleca, si tú quieres, se llamarían en náhuatl. Ahora, esta cultura todavía no ha recibido nombre como tal por la academia. De hecho, aunque hay muchos académicos que la sospechan, pero muchos, pero todavía no se ha tipificado. No se acepta que hubo una alta cultura, de hecho hubo una civilización previa a los olmecas, porque no aparecen las huellas en el territorio de Aragua, o lo más probable, sí aparecen, pero no las hemos sabido leer, las estamos leyendo mal. Volveré sobre esto. Julio Scala, ¿cuál sería esa civilización precursora de los olmecas o qué pruebas hay? Bueno, respondí a la primera parte de tu pregunta. A esa civilización yo le estoy llamando Tlapale. En la academia no se le da nombre. La mayoría de los académicos ni siquiera sospecha que existen, pero algunos sí. ¿Qué pruebas hay? Mira, tendríamos que entrar, esto lo voy a tocar en la clase del lunes, tendríamos que entrar en un comparativo histórico entre Anáhuac y el Tahuantinsuyo, entre Mesoamérica y los Andes. Hace unos de 25 años para atrás, ambos bloques culturales se fechaban de la misma manera. Mesoamérica y los Andes tenían orígenes por la misma época. Se decía que quizás hace 1500 a.C. Pero de entonces para acá, en los Andes ha habido descubrimientos formidables. Ha habido lectura, relectura de monumentos, de hallazgos que han echado para atrás la historia, y ya se sabe incluso que allá en los Andes hacían pirámides de estilo así como parecido a las mayas. De hecho, ya hacia el 3000 y 3500 a.C. ya había urbanización en la zona de Cajamarca y probablemente en otras zonas también, pero ahí se encontraron. Entonces, de pronto encontramos un hueco muy grande. Hay más de 1500 años de diferencia entre el estado de civilidad
en Anagua y el estado de civilidad en los Andes. Luego se rompe paralelismo y uno se pregunta, ¿es que no había influencia andina en Anagua en tiempos tempranos? O al revés, es que no había una cultura civilizada temprana en Anagua que no se ha encontrado. Cuando hacemos un comparativo estilístico, es decir, de estilos, descubrimos lo siguiente. Un conjunto de obras, de representaciones, en concreto son tallas, esgrafiados y relieves que aparecen en las planas de piedra, que aquí en Anagua se llaman danzantes, se asocian estilísticamente con algo muy similar que aparece en Tahuantinsuyo, que se llama la cultura Sechín, Cerro Sechín. La cultura del Cerro Sechín se mide hacia el 2000 a.C. estaba en pleno apogeo. 2400 a.C. empieza esa cultura. Pero los danzantes en Anagua, a pesar de que tienen un estilo similar, no solo estilo, sino hasta comparten los mismos glifos y todo, se fechan hacia la época de Monte Albán. Vamos a hablar de 700 a.C. Pero hay un detalle. Los danzantes aparecen como relleno de las construcciones de Monte Albán. No fueron hechos para la etapa de Monte Albán. Ya fueron recogidos de la cultura anterior y puestos como relleno de sus construcciones. Ya habían perdido su valor mántico. Había perdido ya ese ciclo se había extinguido. Yo pienso que los danzantes se están fechando mal. Pienso que los danzantes son muy anteriores a lo que se dice. De hecho, pienso que son anteriores a los olmecas. Y cuando hablo de los danzantes, hablo de un núcleo de lápides, de un núcleo de monumentos, no de otras que se hicieron después ahí. Pero esto es un tema controversial, el tema apenas empieza, pero estoy seguro que va a ocurrir dentro de poco en la historia de Mesoamérica y va a haber una cultura anterior a los olmecas que, según mi cálculo, tuvo su momento del mayor esplendor en el año 2150 a.C. Bueno, Carlos Gómez Muñoz pregunta, ¿quién fue Pacal Botán? Se dice que era Quetzalcóatl. Mira, Pacal dejó un montón de escritos en las piedras, dejó textos, dejó fechas, dejó referencias a su familia, dejó la descripción de sus hechos. Incluso es posible que tengamos hasta sus huesos, dejó su tumba. Sabemos bien quién fue Pacal. Botán fue un gobernante maya del siglo VII después de Cristo. En ningún momento se pretendió que Quetzalcóatl. Él nunca dijo que era Quetzalcóatl. Él nunca pretendió ser la reencarnación del profeta ni cumplidor de nada. Sus contemporáneos lo trataban con respeto como cualquier gobernante. Después de muerte no le hicieron el culto a Pacal Botán ni nada de eso. De hecho, no se llamaba Pacal. Botán, se llamaba una Pacal. Pacal el Grande. Se le decía el Grande porque fue un gobernante importante. En la historia de Pacal Botán y todo esto es reciente. Esto es una historia que se inventó Argüelles. Argüelles no conocía mucho del pasado de México. Entonces, va y busca. ¿Qué es lo más importante de los mayas? Que son los que están de moda ahora. Ah, la tumba de Pacal. Pues soy la reencarnación de ese mismo, el que esté ahí. Y le pongo el nombre que. Eso es manipulación abusadora de la historia. Y por supuesto, a nivel de revista sensacionalista, es más cómodo escribir un artículo con este tipo de abusos que hacer una investigación seria. Porque una investigación seria casi nadie la va a leer. Pero estos abusos se repiten de boca en boca. Entonces, me da pena decirlo, pero Pacal Botán no fue Quetzalcóatl, por lo menos no fue el profeta que esperaban. La reencarnación es una historia de la India, no es una historia de aquí de América. Y Argüelles, por supuesto, ni siquiera entendió el calendario. Creo que si le hubiera dado un texto en maya para traducir en maya de aquella época, no hubiera empezado ni por la primera letra. ¿Tú crees que se puede hacer un Pacal? Un individuo que no entiende cómo funciona el calendario y que se tienen que inventar 7 profecías mayas porque no fue capaz de leer las auténticas. Yo no quiero menospreciar a Argüelles ni a su trabajo, porque cuando empezó él trató de hacer algo. Pero alerto contra la tentación a dejarse arrastrar hacia lo fácil, hacia lo gratificante para el ego. Es mucho más gratificante ser la reencarnación de Pacal que ser un humilde investigador que aporta realmente algo. Bueno, Rosa Mucho. Por un lado nos dicen que la Inquisición no quemaba Anahuaca porque no tenían alma. Y por otro lado conocemos casos de personas que fueron quemadas. ¿Me puedes aclarar qué daño hizo la Inquisición? Bueno, aquí hay 3 cosas, Rosita, en tu planteamiento. Por un lado se dice que no tenían almas. ¿Quiénes dicen eso? Hubo soldados invasores que dijeron, esta gente son como animales. Lo dijeron para poderles robar.
Pero también tú sabes que desde el primer momento, de hecho, antes que llegaran los soldados, llegaron los curas. Y los curas llegaron a convertir y bautizar. Y dentro de la iglesia católica tú no puedes bautizar a un animal. Así que desde el primer momento quedó claro, por lo menos para los curas, que se trataba de personas. Luego, esta idea de que los consideran animales. Hoy todavía hay personas que consideran que los negros o los indoamericanos son animales. Hasta hace poco había personas que consideraban que los hindúes y los japoneses y los asiáticos eran animales. Digamos, los prejuicios raciales existen en todas partes, pero no podemos medir a toda una sociedad por los degenerados o los enfermos que se dedican al prejuicio racial. ¿Ves? Y eso pasó también con la sociedad española que invadió América. Por supuesto que si la invadieron para cristianizarla, de antemano estaba reconociendo que se trataba de seres humanos. Por otro lado, tú no le puedes clavar impuestos a un animal. Así que la colonia necesitaba que los anahuacas fueran tan humanos como cualquier otro para que le pagaran sus impuestos. El tema de la Inquisición. En efecto, hubo personas quemadas en la hoguera en México. Quizás una docena. No se compara con los tal vez cientos de miles que fueron quemados en la misma época en España y en otras partes de Europa. Bien, hasta en Alemania quemaron. En otras palabras, la Inquisición fue en América bastante tolerante. Incluso se dio casos de que la Inquisición le hizo juicio a curas que habían destruido piezas prehispánicas. Esto queda documentado. ¿Por qué? Porque el objeto de los invasores era cristianizar y la Inquisición era una herramienta política. No quiero decirle que no es una herramienta del Vaticano, no es una herramienta de la Iglesia Católica, una herramienta católica, pero política. Tenía que ver con el Estado de España. Y esa herramienta lo que trataba de facilitar la cristianización. Y para eso no les convenía que los nativos de América se rebelaran. La colonia estaba con el corazón en la boca, constantemente pendiente de que se rebelaran los nativos, porque se trataba de millones de personas y un solo acto de rebelión organizado hubiera destruido la colonia. ¿Sí? De manera que tenemos que tener en cuenta todos los matices y ver la realidad de lo que pasó. Sí, hubo invasores racistas que discriminaron, pero eso no fue la tónica de la invasión. La tónica de la invasión era cristianizar y para eso había que reconocer la humanidad. Este asunto, de hecho, llegó a un juicio en Europa en el año 1524, apenas 3 años después de caída de Tenochtitlan. Ya se hizo juicio en Italia. El Vaticano dictaminó: estos seres son tan humanos como cualquiera. Por lo tanto, son tan capaces de redención como cualquiera y tan responsables como cualquiera. Ese juicio, por supuesto, estuvo mucho más adelantado desde el punto de vista sociológico que la actual institución de usos y costumbres, porque la institución de usos y costumbres que rige en México considera que los nativos de este país no son enteramente individuos responsables. Y por eso hay que tratarlos con cierta diferencia. ¿Ves? Estamos hablando de 1524, un nivel superior en el entendimiento del fenómeno humano que lo que tenemos hoy. Luego, hay que ser muy cuidadoso al estudiar la historia. La Inquisición tuvo crímenes monstruosos, incluso en México, pero los hechos por encima de nuestros prejuicios. Mónica Núñez dice: si las noticias son falsas, imagínate la historia. En efecto, Mónica, a ver, si teniendo nosotros aquí un mundo inacabable en Internet para investigar las cosas, para verificar si son ciertas o falsas, aún así nos sorprende un fake, aún así nos engañan, aún así nos manipulan. Nos manipulan no como individuos, sino incluso como masa, como sociedad entera. Imagínate qué pasará con la historia cuando verificar un hecho histórico es difícil. Porque no es lo mismo verificar una noticia en Internet, a veces es cierto o falso, que verificar una historia. Ir a la época, buscar los documentos de esa época, puede que estén escritos en lenguas que ya ni existen, y leerlos y ver realmente qué se opinaba en ese momento. Si a esto añadimos que hay porciones de la historia que están prohibidas por ley, es decir, hay porciones de la historia de la humanidad que no se pueden estudiar por ley, por lo menos en algunos países. Hay personas presas en este momento en Europa por investigar porciones de la historia de Europa, porque no se puede investigar, es lo que diga el Estado y ya. La manipulación en el campo de la historia es gigantesca. Es difícil expresar hasta qué punto está siendo desinformado el ser humano común y corriente, es decir, la persona que no se dedica a verificar estas cosas. Los propios historiadores, que se supone que
que deberían tener conocimiento, están siendo manipulados. Tienes el caso más espectacular de manipulación probablemente, es la historia del descubrimiento de América. Aquí tú tienes enjambres de investigadores que repiten vilmente lo que dice el sistema que deben decir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no pueden leer un texto en náhuatl o en maya. Así de sencillo, no se informan en las fuentes. Entonces está repitiendo cuentos, y me refiero al tema de los sacrificios humanos, el canibalismo y otras tonterías, son tonterías que se repiten por ahí, simplemente porque no quieren leer lo que dicen las fuentes. Si esto pasa con historiadores, si esto pasa con arqueólogos, si esto pasa con antropólogos, ¿qué no pasará con una persona que simplemente tiene un interés, como cualquier otro ciudadano, pero que no se ha especializado en el asunto? La desinformación es mayúscula y hay que luchar contra eso. Que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Juanjo López. Tal vez si no dividiéramos en culturas y viéramos que hay un culto común, podríamos unificar a Mesoamérica. En efecto, las diferencias entre las diferentes culturas anahuacas, como decir zapotecas, olmecas, mayas, nahuas, purépechas, digamos el centenar de culturas tipificadas en Anáhuac, son menores, eran menores en aquella época que las que existen en la actualidad. ¿Mm? Hoy hay más diferencia cultural entre un yucateco que entre un morador de la zona náhuatl. Podemos hablar de la cultura de Yucatán o de la cultura del centro de México o de la cultura del norte de México, porque la palabra cultura es elástica. También podemos decir, por supuesto, que se trata de una sola cultura, la cultura mexicana, pero incluso podemos ir más allá y decir, se trata de una cuenca cultural más amplia que incluye chicanos, mexicanos, centroamericanos, una parte del Caribe. O ir más allá y decir, hablamos de una cultura latinoamericana o indoamericana o americana en general. En otras palabras, la palabra cultura es elástica. Es necesario acotarla, poner un apellido para saber qué significa. Sí, Anáhuac era una cuenca cultural unificada. No solo unida por naturaleza, sino unificada a través de instituciones que deliberadamente procuraban el consenso. La más obvia y la más espectacular probablemente es el calendario. Estaba hecho para que todos los pueblos concordaran en cómo se llama el día de hoy. Solás L. ¿Conoce sobre los Cruzó? Mira, sí, he investigado bastante a los Cruzó. Los Cruzó son, digamos, una extensión de un movimiento más amplio que se llama Macehualó o los Macehuales o los Perecidos. Los Cruzó son un grupo de Macehuales mayas que, digamos, se separaron de los demás porque tenían un culto muy específico, el culto de la Cruz. Los Cruzó protagonizaron la última gran guerra de castas y, en la zona maya y son, digamos, un pueblo eh, paradigmático. Son un pueblo que es necesario estudiar. Son un grupo de mayas que decidieron luchar por el suyo y no dejarse imponer. Sin embargo, hay un detalle con los Kosovo. En la actualidad está completamente sincretizado con el cristianismo. Este sincretismo no ha sido tanto por la presión de los cristianos como por el hecho de que una sociedad pequeña, dentro de una sociedad grande, mira, tiende a contaminarse. Es muy difícil evitar eso. Si esta sociedad pequeña, además, está en una posición humillada, por ejemplo, los cursos de hoy casi no saben leer. Son pocos los que conocen las profecías de Chilambalán, que se supone que es un libro sagrado. Son menos todavía los que pudieron leer realmente lo que ahí dice y no apoyándose en una traducción española. El Estado, por supuesto, no le va a regalar a los cruzos un cargamento de 100.000 copias de Quilambalán bien traducidas porque esto iría contra esos intereses. En otras palabras, estamos hablando de pueblos abandonados, culturas enteras abandonadas. Y en el caso de los cruzos, además estigmatizados porque se alzaron no solo contra la colonia, sino también contra el México independiente. Es un tema delicado. Me gustaría tratarlo con mucha más calma después. Ya les mencioné en una clase que es un tema que tiene que ver con el separatismo. Que el separatismo no es algo moderno en México. El separatismo es el producto inevitable de agarrar a un montón de pueblos independientes y unificarlos a la fuerza. Si tú metes presión, por ejemplo, maltratas a un animal, por supuesto que te va a tener récord. Es evidente. Se necesitan manejos sociales mucho más sutiles que lo que se está haciendo ahora para rescatar la cultura, para impedir que estos pueblos perezcan y para al mismo tiempo darles la dignidad y mantener la unidad y la coherencia de México. El tema va mucho más allá de lo que pueden hacer los políticos que no pueden ni traducir el nombre de su país, obviamente no está capacitado para manejar esto. Yo espero que un tiempo haya grupos de personas en México
que se decidan hacerlo. Matías González pregunta, ¿y el ejército zapatista? Vamos para lo mismo. Yo no sé de ningún miembro del ejército zapatista que haya tenido el amor por la patria de estudiar maya clásica. Y mucho menos dedicarle un tiempo, de ese tiempo que le sobra allá en la selva, por cierto, a traducir los textos del maya clásico. Y te digo maya clásico para hablar del medio en que ellos se desarrollan. No estamos hablando de otras lenguas y de otros textos. A mí me parece que el movimiento zapatista fue una llamada de petate. No soy yo para meterme en cuestiones políticas, ni quiero hacerlo. Pero esa es mi impresión, fue mi llamada de petate, se dice en México, a algo que brilla mucho un momento, pero que después se apaga porque no tiene mucha sustancia. No quiero hacer el análisis del movimiento zapatista. A mí me simpatizaba mucho en un momento y a mis compatriotas también. De hecho, recuerdo un compatriota mío allá que lo detuvieron porque quería venir a México de todas maneras a luchar. Decíamos, por fin está despertando México y va a salir de tantas cosas malas, corrupción, inercias. Pero yo no he visto que haya aportado nada, ni cultural ni políticamente. De hecho, no me gusta lo que hicieron en las pasadas campañas electorales. Y ahí lo dejo con los zapatistas y saludo a los zapatistas. Mario Net, en la arquitectura escondieron muchos mensajes para salvar la cultura. La cultura, los anahuacas trataron de salvarla por todas las vías posibles. Por supuesto, en la arquitectura de los templos que ellos construyeron para los españoles, o a instancias de los padres españoles, escondieron muchos motivos anahuacas. Pero sobre todo, trataron de preservarla en los textos. Ahí tienen la literatura de Chilam Balanque, sacerdotes que dijeron, voy a escribir mis antigüedades en papel en español, en lengua maya, pero con letras latinas. Esos textos no han recibido la atención que merecen. Esos textos ni siquiera están bien traducidos. Y por supuesto, no están traducidos en su totalidad. Cuando yo agarré los libros de Chilam Balanque, encontré que nadie había traducido la totalidad de las profecías que se conservan. Así de espectacular es el autor. Entonces, sí, se trató de preservar la cultura, se consiguió preservar, por abandono se destruyó la mayor parte de esos documentos, pero quedan suficientes y por supuesto que hay que hacer un trabajo, no solo para encontrar esos textos, traducirlos bien, interpretarlos, sino para devolvérselos a sus usuarios naturales. Jesús Maldonado dice, desafortunadamente muchas de las personas que están abriendo nuevos cultos son personas inmigrantes que regresan a sus comunidades. Esta es una maldición en Latinoamérica, puesto que tenemos la imagen de que lo que viene de fuera es mejor, puesto que no nos enseñan a apreciar lo que hay aquí dentro, nuestras raíces, en toda Latinoamérica, incluyendo mi país. La aspiración de los niños es llegar a ser extranjeros. Entonces, por supuesto que esta persona se va a trabajar a otro país, recibe, digamos, más dinero, un mejor modo de vida, se deja impresionar por eso, asocia modo de vida con creencias y termina siendo un embajador de creencias extranjeras de México. Eso está pasando ahora, eso está desarticulando las comunidades y no solo está pasando a nivel popular, es decir, no es solo un problema de aquel que regresa, está pasando también a nivel institucional. Todo el país está coludido con el cambio de cultura en México. El gran cambio que se está ocurriendo ahora en México, pero el gran cambio, señores políticos, investigadores culturales, el gran cambio que está ocurriendo hoy en México es que 5 siglos de historia católica se están yendo a la basura. Dentro de poco México ya no será católico, será neoprotestante, o para decirlo de manera exacta, será evangélico fundamentalista. Ese cambio es mayúsculo. Ese cambio representa hoy una pérdida que yo calculo en 5.000 piezas anuales por destrucción deliberada de personas que dejan de ser católicos y por lo tanto empiezan a odiar sus propias raíces porque les dicen que son satánicas. De ese tema me gustaría hablar en otro momento. ¿Alguna cuestión? Y con esto termino. Sí. Gracias por estar ahí. Ya es muy tarde, no me dan más tiempo para seguir. Nos veremos la semana que viene. La semana que viene voy a impartir clases lunes, miércoles y viernes, pero no el sábado, y después voy a tomar una semana de vacaciones. Chao. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.